Buenas tardes con todos, jóvenes estudiantes, reciban un saludo. Como les indiqué en la clase presencial, en esta clase indirecta estaré explicándoles a modo más extendido cómo vamos a proceder para plantear y para resolver ecuaciones de una variable de grado 1. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso. Pero antes de iniciar con esa explicación, voy a hacerles una breve explicación, empezando por qué es una igualdad. Entonces, ese va a ser el inicio de la clase de hoy. Okay. En el pizarrón vamos a hablar de qué es una igualdad. Tenemos qué signo representa a una igualdad. Inicialmente, el signo igual, que nosotros ya lo conocemos desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué nos va a indicar este signo? Que tanto lo que está a su izquierda como lo que está a su derecha representa lo mismo. ¿Cómo lo vemos con números? Tenemos 1 es igual a 1. Eso es cierto. Ahora, si nosotros queremos ya no representar solamente un número, sino una operación matemática, podemos decir también que 1 más 1 es igual a 1 más 1. ¿Cómo sabemos si esa igualdad es verdadera? Resolviendo la operación matemática, ¿verdad? Aquí tenemos una suma y a la derecha del igual también tenemos otra suma. Por lo tanto, 1 más 1 es 2 de este lado. Y a la derecha del igual, ¿qué nos queda? 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, la igualdad no se ha alterado. ¿Por qué no se alteró? Porque yo realicé la misma acción en ambos lados de la igualdad. Es decir, este 1, este más 1 y este más 1 de acá. Bien. Inicialmente yo tenía esta operación, esta igualdad, 1 más 1. Realicé una operación matemática, es decir, sumé más 1 y más 1. ¿Y que obtuve como resultado? 2 es igual a 2. Entonces, yo tengo una igualdad a la cual le realicé una operación matemática en ambos lados, el mismo trato, la misma acción que realicé en un lado, lo hice en el otro lado. Y por lo tanto, mi igualdad no se alteró. Vamos a ver otro ejemplo, asimismo con una operación matemática básica. Yo tengo de este lado de la igualdad un número. Vamos a decir que tenemos 10. Es igual a 10. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Quiero tener 1. Quiero convertir ese 10 en un 1. ¿Qué necesito hacerle yo a 10 para convertirlo en 1? Varias opciones. Puedo restarle 9. 10 menos 9 es 1. ¿Qué también puedo hacer yo para convertir ese 10 en un 1? Puedo dividirlo para 10. 10 dividido para 10 me da 1, ¿verdad? Hay muchas maneras de yo transformar un número en otro número. Vamos a ver el primer ejemplo que les decía. Tengo 10 de un lado y quiero que esa igualdad sea 1. ¿Cómo lo convierto? Restándole 9. 10 menos 9 y 10 menos 9. Entonces, no he alterado la igualdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy haciendo una operación matemática, la estoy haciendo en ambos lados. De modo que
al yo resolver las operaciones en cada uno de los lados, voy a tener el mismo resultado. 10 menos 9, 1. Y 10 menos 9, 1. Ok, entonces realicé una operación matemática, lo que se ve en azul, y no alteré la igualdad. ¿Qué quiere decir? Que lo que está a la izquierda siguió siendo lo mismo que está a la derecha. Ahora vamos a ver otro modo en el que nosotros podemos deshacernos de un número. Sigamos con el mismo ejemplo de 10. Si yo tengo 10 y quiero que sea 0, ¿qué puedo hacer? Puedo restarle 10. Sabemos que 10 menos 10 es 0. O lo que es lo mismo para quienes ya han visto, entiendo que ustedes ya vieron ley de los signos, es que cantidades iguales con signos diferentes se pueden simplificar entre sí, ¿verdad? Que cuando tenemos una cantidad positiva, asumimos que delante de ella ya hay un signo más. No es necesario escribirlo. Solamente cuando está en primer lugar. Obviamente que si lo tuviéramos acá a la derecha, sí vamos a tener que indicar que es un más porque es una operación matemática. Pero aquí asumimos que el signo de estas dos cantidades es positivo. ¿Por qué? Por lo tanto, no lo escribimos aquí. Más 10. Más 10. Pero sabemos que ahí hay un más, ¿cierto? Ahora, como les decía, yo quiero que ese 10 se convierta en 0. ¿Qué tengo que hacer yo? Sumarle su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de más 10? Es el mismo número con signo opuesto. Es decir, menos 10 y menos 10. Ok. ¿Cuánto es 10 menos 10? Es 0, ¿verdad? Podemos simplificarlo, es 0. Y acá tenemos lo mismo. ¿Cuánto es 10 menos 10? Es 0. Ok. Explicar qué son los números opuestos, como les decía hace un momento. Opuesto. Ok. Voy a escribir números aquí al azar. Vamos a escribir 2. Voy a escribir menos 7. Voy a escribir 25 y menos 18. Ok, ahí tengo 4 cantidades. Aquí está un número, vamos a decir. Números. Y acá vamos a escribir sus opuestos. Bien. Como les indicaba, el opuesto de una cantidad es ese mismo valor, ese mismo número con su signo contrario. Es decir, si yo tengo un más, si yo tengo una cantidad positiva, su opuesto va a ser ese mismo número con un signo negativo. También les decía que cuando tenemos un número positivo, no necesariamente debe llevar el más delante de él, porque está sobreentendido. Si yo tengo un 2, yo ya sé que eso es más 2, que es una cantidad positiva. Entonces, ¿cuál es el opuesto de 2? Que sabemos que es más 2. Sería su signo contrario menos y la misma cantidad. Entonces tenemos el opuesto de 2 es menos 2. El opuesto de menos 7, ¿cuánto sería? Sería el signo positivo, ¿verdad? Más 7. Y como sabemos que el más 7, cuando tenemos una cantidad, el número más lo podemos omitir y asumimos que es positivo. 7, ¿verdad? El opuesto de menos 7 es 7. El opuesto de 25, ¿cuánto es? Menos 25.
Bien. Y el opuesto de menos 18 sería más 18, o lo que es lo mismo, 18. Ok, aquí tenemos entonces sus números y sus opuestos. Entonces, cuando yo en una igualdad me quiero deshacer de un número, es decir, hacer ese número 0, hacerlo desaparecer, ¿qué operación tengo yo que realizar? Tengo que sumarle su opuesto. Vamos a comprobar eso. Sumarle. Sabemos que es, lo vamos a representar con este símbolo, ¿verdad? Ahora nosotros conocemos que por la ley de los signos, por la ley de los signos nosotros sabemos que cuando tenemos un signo positivo y un signo negativo en una operación de suma, ¿qué realizamos? Una resta, ¿verdad? Entonces tenemos 2 más menos 2. Eso es lo mismo que 2 menos 2. ¿Ok? Entonces, lo que hemos hecho aquí es realizar la operación. 2 menos 2, ¿cuánto nos da? 0. ¿Cuánto nos da menos 7 más 7? Son cantidades iguales, signo opuesto. Nos da 0 también. 0. ¿Cuánto nos da 25 menos 25? Asimismo nos da 0. Y menos 18 más 18 nos da 0. O lo que es lo mismo, dentro de una igualdad, es que yo puedo simplificarlos entre sí. Es decir, si yo dentro de una operación matemática que esté en una igualdad, yo identifico que tengo un 2 y un menos 2, yo los puedo eliminar ambos términos. Y asumo que ya hay un 0. Ok. Vamos a presentar ahora esto que les estoy explicando en una igualdad con una operación matemática de más términos, para que se pueda apreciar la explicación. Ok. Ahora, voy a tener esta operación matemática. 1 más 3 menos 3 más 2. Ok, yo tengo esa operación matemática. Voy a determinar si se cumple o no se cumple esa igualdad. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que resolver las operaciones matemáticas que están en esa igualdad y finalmente llegar a un número. ¿Okay? Bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué identifico yo? Primero, ¿cómo puedo yo reducir esta expresión? Visualizando qué números son iguales con signos opuestos. Aquí he identificado el primero, tengo más 3 y tengo menos 3. Entonces puedo simplificar estos términos, ¿verdad? Que es lo mismo al restarlos entre sí. 3 menos 3, 0. Aquí ya sabemos que hay un 0, pero no es necesario escribirlo. Entonces, resolvemos la operación. Se nos quedaría reducida, ¿verdad? Ahora ya nos queda 1 más 2 es igual a menos 3 más 6. Finalmente, resolvemos la operación matemática. ¿Cuánto es 1 más 2? Es 3. ¿Y cuánto es menos 3 más 6? Es 3. ¿Ok? ¿Verdad? Porque realizamos la operación 6 menos 3, 3. O menos 3 más 6, 3. Es lo mismo. Entonces,
tenemos una igualdad. Ok. Entonces aquí lo único que hemos hecho ha sido identificar, aquí hay dos números que son opuestos entre sí, los hemos simplificado y resolvimos la operación matemática. Aquí nosotros no hemos adicionado una operación matemática en ninguno de los dos lados de la igualdad. Simplemente simplificamos. Que si nosotros realizábamos la suma, también nos iba a dar lo mismo. ¿A qué me refiero? A que si yo no hubiera simplificado aquí y lo dejaba tal como estaba, el resultado sería el mismo. Si yo hubiera resuelto la operación matemática, en mi mente, ¿cuánto es 1 más 3? 4. 4 menos 3, 1. 1 más 2, 3. Ahora, menos 3 más 6 seguía siendo lo mismo, 3. Okay. Aquí pueden comprobar que yo al eliminar estos términos no alteré la igualdad, no hice nada adicional, simplemente me evité hacer esta operación matemática. Pero da lo mismo que si yo no la simplificara. Pero en este punto sí quería que entiendan cómo yo anulo un número adicionándole su opuesto. Porque eso es lo que nosotros vamos a tener que pensar, visualizar y realizar al momento que queramos resolver una ecuación. Ok. Ahora vamos a ver qué es una ecuación. Lo que nosotros vimos anteriormente eran operaciones matemáticas con números, simplemente. Y lo denominábamos una igualdad porque teníamos un igual a la izquierda, que a la izquierda, lo que está a la izquierda de ese igual iba a ser lo mismo que lo que estaba a la derecha. Ahora tenemos que una ecuación es lo mismo con una condición. ¿Qué condición? Que dentro de esa, en cualquiera de los dos lados o en ambos, vamos a tener una incógnita que la vamos a representar por una letra. Vamos a llamarla X. Entonces una ecuación es una igualdad con un valor desconocido. Ese valor desconocido lo llamaremos incógnita o incógnita. Bien, ¿cómo vamos a representar esa incógnita? Con una letra. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, puede ser cualquier letra, pero no va a ser un número porque nosotros no sabemos todavía qué valor va a tener. Porque sabemos que es un valor desconocido. ¿Qué vamos a determinar nosotros? ¿Cuánto es su valor? Ok, vamos a llamarlo con esta letra X. Entonces, recordando lo que se había explicado en los pasos anteriores, ya sabemos lo que es una igualdad. Ya sabemos lo que son cantidades opuestas. Sabemos que cuando tenemos una igualdad y queremos hacer una operación matemática en un lado, tenemos que hacer el mismo proceso en ambos lados para no alterar el orden de la igualdad. Sabemos que si queremos deshacernos de un número, lo que tenemos que hacer es sumarle su opuesto, que es la misma cantidad con un signo contrario. Entonces, ya tenemos todas las pautas para resolver una ecuación. Vamos a empezar con una ecuación corta. Ok, como les indicaba, la incógnita la vamos a representar con una letra X. Entonces, partimos de que una ecuación es una igualdad. ¿Qué particularidad va a tener?
¿Qué lo diferencia de ser únicamente una igualdad a ser una ecuación? Que va a tener una incógnita. En este caso vamos a poner x más 2 es igual a 5. Bien. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo tengo que hallar un valor, un número, una cantidad, que no sabemos cuál va a ser, que lo vamos a llamar x, que al yo a ese número sumarle 2, me va a dar como resultado lo que está a la derecha de la igualdad, en este caso 5. Si nosotros lo pensamos así a simple vista, decimos, ok, ¿cuánto tengo que sumarle yo a 2 para que sea 5? Vamos a ver, tengo 2, 3, 4, 5, 3 unidades, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo de forma mental, digamos, visual. Tenemos entonces como que, vamos a poner si con x igual a 3, se me cumple mi igualdad. Tenemos a ver una operación matemática. ¿Cuánto es 3 más 2? 5. Igual a 5. Por lo tanto, sí, vemos que efectivamente se cumple esa igualdad. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que hace que se cumpla esa igualdad? Ha sido x igual a 3. Pero esto lo pudimos deducir nosotros a simple vista. ¿Por qué? Porque es un número pequeño, porque es una suma, y fácilmente nos dicen cuánto le falta a 2 para que sea 5, le falta 3. Entonces eso viene a ser x, la que nosotros habíamos denominado la incógnita. Entonces aquí sabemos que x igual a 3, le damos ese valor, 3 más 2, 5, y sí, se cumple mi igualdad. Pero vamos a tener casos en los que no lo vamos a poder visualizar así tan fácil y vamos a tener que realizar el proceso paso por paso. Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver una ecuación? Vamos a determinar. Vamos a explicárselos. Ok, teníamos esta ecuación, ¿verdad? X más 2 es igual a 5. Nosotros queremos saber cuánto tiene que ser el valor de x para que esa igualdad se cumpla. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es agrupar de un lado la incógnita y del otro lado únicamente los números para poder sumar números con números y la incógnita dejarla sola. Bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para dejar a la incógnita sola de este lado? Si nosotros le quitáramos el 2, ahí ya tendríamos la x sola de ese lado. Pero no podemos simplemente borrarlo. ¿Por qué? Porque estaríamos alterando el orden de la igualdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar de qué forma yo elimino el término más 2 de este lado de la igualdad. Entonces recordamos lo que anteriormente se explicó de los números opuestos, que si yo quiero una cantidad, eliminarla, simplificarla, hacerla 0, reducirla, ¿qué tenía que hacer yo? Yo tenía que sumarle su opuesto. Entonces, ¿de qué forma yo me puedo deshacer del 2 en este lado? Sumándole su opuesto. ¿Cuál era el opuesto de 2? Era menos 2. Ok, ahí tenemos la primera idea de lo que debemos hacer. Pero sabemos que estamos en una igualdad. Por lo tanto, lo que yo haga de un lado de la igualdad, tengo que hacerlo del otro lado también. ¿Para qué? Para no alterar su orden. Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos x más 2. Ok, lo que queremos hacer es eliminar este 2 de este lado de igualdad. Entonces lo que hacemos es sumarle su opuesto, que es menos 2. Y también tenemos que hacerlo del otro lado. Del otro lado de la igualdad. Entonces tenemos igual a 5 menos ¿cuánto? Menos 2. ¿Por qué? Porque de este lado restamos 2. De este lado también tenemos que hacer. Ok. Entonces ahora
Observamos nuevamente la expresión que tenemos. ¿Cómo podemos reducirla? Tenemos aquí dos números que son cantidades iguales con signos opuestos. Por lo tanto, ya podemos simplificarlos entre sí. Más 2 menos 2 nos da 0, entonces se nos elimina ese término. Bien, ¿qué nos ha quedado de este lado? Nos ha quedado la x únicamente. Nos queda el igual y nos queda 5 menos 2. Esto es una resta normal. 5 menos 2 nos da 3. Y hemos determinado que el valor de x que hace que esa igualdad se cumpla es 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para comprobar que efectivamente este valor hace que se cumpla la igualdad? Tenemos que reemplazar. Okay, entonces, en la comprobación, nosotros reemplazamos este valor de x que hemos determinado, lo reemplazamos en nuestra ecuación inicial. Teníamos que x más 2 era igual a 5. Entonces, tenemos 3 más 2 es igual a 5. 3 más 2 me da 5 igual a 5. Por lo tanto, sí se nos ha cumplido la igualdad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el valor de x que nosotros hallamos sí es correcto. Esta es la forma en la que ustedes pueden comprobar que hicieron bien la operación de arriba y que el valor de x que han determinado es correcto. Ok, ahora vamos a resolver la operación, la ecuación que quedó planteada en el ejercicio de conjuntos que vimos en la clase. Ok, sabíamos que era bien. La ecuación que visualizan en el pizarrón es la que quedó planteada en el ejercicio que nosotros resolvimos en clase. Luego de haberles dado la breve explicación paso por paso de qué es una igualdad, cuáles son los números opuestos y qué es una ecuación y cómo se resuelve una ecuación, cómo nosotros nos deshacemos de un término, vamos a proceder a resolver el ejercicio que quedó en la clase. Ok, ¿cuál era el primer paso? Agrupar las incógnitas o la incógnita de un lado y del otro lado todos los términos que tengan únicamente valores numéricos, es decir, un número, 24, 18, 31, todos esos valores van a tener que estar de un lado, mientras que de este lado, o del lado que nosotros elijamos, vamos a tener a la incógnita. Ahora bien, tenemos paréntesis. Cada uno de los términos están entre paréntesis. Nosotros, cuando queremos deshacernos de un paréntesis, ¿qué es lo que tenemos? ¿En qué tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos el signo por el que está antecedido ese término. En este caso, no vemos ningún signo. Cuando no tenemos un signo, asumimos que hay un más. En este caso sí hay un más y en este caso hay un más. ¿Cómo nos deshacemos de los paréntesis en este caso? Simplemente eliminándolos. No cambiamos el signo de nada de lo que está dentro de ellos. ¿En qué caso nosotros vamos a cambiar el signo? Cuando tuviéramos un menos, un signo menos, delante de los paréntesis. En ese caso, lo que hacemos es intercambiar el signo de cada uno de los elementos que se encuentran dentro y nos deshacemos de los paréntesis. Este no es el caso. En este caso, simplemente podemos escribir la expresión nuevamente sin los paréntesis. Bien, tenemos ahí nuestra ecuación. Ahora vamos a identificar. Tenemos nuestra incógnita.
representada por la letra X. Pero también nos damos cuenta que tenemos a dos valores que tienen son la misma incógnita, X, con signos opuestos, ¿verdad? Tenemos menos X y más X. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Según lo que se explicaba anteriormente, los podemos anular entre sí. Entonces, podemos deshacernos de este término y de este término. ¿Por qué? Porque son iguales con signos diferentes. Bien, y ahora reescribimos nuestra expresión como nos ha quedado reducida. 24 más 18 menos X es igual a 31. Ok. Ahora, ¿qué puedo hacer yo también? Puedo realizar esta operación matemática, sumarla. Puedo también este 31, eliminarlo de este lado, enviarlo al otro lado. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para dejar la X sola de este lado? Puedo seguir muchas maneras. Como les decía, esto es algo que no tiene una única forma de resolverse. Pero lo que sí necesito yo tener como resultado es agrupar de un lado todas las incógnitas y del otro lado todos los números que sí tienen un coeficiente. Entonces, hagamos algo. Vamos a deshacernos del término de la incógnita en este lado, porque aquí solo queremos dejar los números. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarle su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de menos X? Va a ser el mismo valor, la misma incógnita con signo contrario. ¿Cuánto sería? Menos X, yo me quiero deshacer de la incógnita en ese lado, le sumo su opuesto y continúo con la igualdad. Pero ¿qué hice yo en este paso? He hecho una operación matemática de un lado de la igualdad. Por lo tanto, para no alterar el orden de la igualdad, tengo que hacerlo del otro lado también. Ok, entonces ahora tengo aquí dos cantidades que tienen la misma letra, el mismo coeficiente con signos diferentes. Por lo tanto, yo los puedo simplificar. Ok, y he reducido mi expresión. Ahora tengo 24 más 18 es igual a 31 más X. Ahora, ¿qué quiero yo? Quiero dejar solamente en un lado la incógnita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que deshacerme de este 31 en este lado para tener únicamente X. ¿Cómo yo me deshago de un número? Sumándole por su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de 31? Es menos 31. Pero como tenemos una igualdad, lo mismo que hacemos en un lado, tenemos que hacerlo en el otro lado. Entonces, aquí vamos a restarle 31 y del otro lado también vamos a restarle 31. Todo lo que estoy escribiendo con azul son las operaciones que estoy realizando yo, de las que previamente se han explicado, de los pasos que hay que hacer para determinar el valor de una incógnita dentro de una ecuación. Ok, entonces aquí nosotros finalmente podemos ya deshacernos de estos dos términos, de 31 y menos 31. ¿Por qué? Porque son cantidades iguales con signos opuestos. Y finalmente, ¿qué nos queda? De este lado, ¿qué tenemos? Esto es una operación matemática normal, como cualquier otra. 24 más 18 menos 31. ¿Cuánto nos da 24 más 18? Nos da 42 menos 31 es igual a ¿cuánto? A X. ¿Cuánto es
42 menos 31, 11. Y hemos determinado el valor de x que hace que esta igualdad se cumpla. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para comprobar que está bien hecha? Reemplazar. En todos los lugares donde haya una x, nosotros reemplazamos por un 11. Ok, entonces vamos a reemplazarlo para comprobar que efectivamente se cumple la igualdad. Voy a borrar esta parte. Y reemplazamos. Sabíamos que x es igual a 11. Por lo tanto tenemos 24 menos 11 más 11 más 18 menos 11 es igual a 31. Ok. Y aquí simplemente es de realizar estas sumas y restas. Podemos eliminar el más 11 con el menos 11. ¿Qué tenemos? 24 más 18 menos 11 es igual a 31. ¿Cuánto es 24 más 18? 42 menos 11. ¿Cuánto es 42 menos 11? 31. Ok, entonces sí se nos cumple la igualdad. Con eso está comprobado que x igual a 11 sí es el valor que hace que esa igualdad se cumpla. Por lo tanto, podemos asegurar que nuestra respuesta es correcta. Okay. Y así es como se resuelven las ecuaciones que vamos a estar viendo en estas semanas. Okay, aquí concluye la clase por hoy y estaré enviándoles nuevo material la siguiente semana. Que pasen bien.